el anciano le dice, en una ocasión habían dos granjeros, dos farmers, y ambos necesitaban urgentemente que lloviera sobre su terreno. Así que el Señor dijo que les iba a enviar lluvia. Uno de ellos preparó el terreno. Cuando el Señor envió la lluvia, la envió sobre el que había preparado el terreno. Él le pregunta, ¿sobre quién tú crees que Dios envió la lluvia? Y él le dijo, bueno, sobre aquel que preparó el terreno. Y él le dice entonces, ¿cuál de los dos granjeros eres tú? Este es el año de la restitución. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de hacer barbecho. Eso es preparar el terreno. Porque viene una gran lluvia. Pero sobre aquellos que preparen su terreno. Porque Dios no va a llover sobre abrojos y espinos y bejucos, como le llaman en el campo. En Oseas, capítulo 10 y versículo 12, se encuentra esta palabra y dice de la siguiente manera. Oseas 10:12 dice, siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvia de justicia. En otra versión dice, prepárense para buscar a Dios, porque ustedes son como un campo nuevo. Siembren la semilla de justicia y tendrán una cosecha de amor. Entonces Dios vendrá y los salvará y será como la lluvia cuando cae sobre la tierra seca. Y en otra versión dice, planten buena semilla de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Yo tuve un maestro en la escuela intermedia, el maestro se llamaba Morales, Mr. Morales. Una vez Mister, el resto de la vida es Mister. Y así son los pastores y las pastoras. Una vez pastora y pastora, el resto de la vida. Y yo recuerdo que él tenía una estrategia para animarnos a los que la tomaban positivamente, ¿no? Porque en esa etapa de los 12 años y uno con esa pavera y toda esta cosa, pues no muchos entendían ni valoraban esa excelente oportunidad. Pero él decía el primer día de clases, era un maestro de ciencias, y él decía el primer día de clase, todos ustedes tienen A en esta clase. Todos tienen A desde ahora. De ustedes dependen si la bajan o no. Y entonces, pues algunos decían, como tenemos A, pues vamos a tomarlo livianamente, ¿no? Hasta el final del curso que veían los resultados. Pero los que entendían el mensaje, pues aprovechaban. Entonces, yo me atrevo a decirles hoy, todos ustedes tienen todas las capacidades dadas por Dios a través de su espíritu ilimitado, su vida vertida en nosotros para vivir una vida en victoria. De nosotros depende el resto de la historia. Y asimismo, la tierra, dice la palabra que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y cuando creó la tierra, la creó con todos los nutrientes, la creó con todos los minerales necesarios para que ella produjera fruto. Porque dice la palabra, y Dios dio su palabra y la tierra dio su fruto. Antes de dar la palabra, obviamente la creó y cuando la creó, pues entonces la dotó con todas esas capacidades para que la tierra pudiera producir fruto. Y cuando la tierra producía el fruto, ella misma, en sí misma, tenía, repito, todos los nutrientes y los minerales para nutrir el fruto, para darle vida a ese fruto y para darle los nutrientes necesarios para que ese fruto creciera de manera orgánica, que eso es lo que está en este momento, ¿no? Todos los productos orgánicos. Y encontré en mi búsqueda de barbecho
y me puse a buscar una definición simple, sencilla. Como esto no es una tesis para ninguna universidad, pues acudí a Wikileaks. Ya ustedes saben que es simplemente para una referencia de uso personal. Y dice: el barbecho es una técnica de la agricultura por la cual la tierra de cultivo se deja sin sembrar durante uno o varios ciclos vegetativos, con el fin de recuperar y almacenar materia orgánica y humedad, además de evitar los patógenos. Escuche bien, porque esto es diseño divino. A mí me gusta ver todo a través de la mente de Cristo y a través de los ojos de Dios. Y dice: esperando a que sus ciclos terminen sin poder volver a renovarse debido a la falta de hospederos disponibles. El barbecho consiste en dejar descansar una parcela de tierra por uno o varios años antes de volverse a cultivar, cuando generalmente se hace limpieza de esta, quitándole las malas hierbas, espinos y malezas. Entonces se dice que se barbechea, es decir, que la parcela se labra disponiéndola con el fin de tenerla lista para la siembra. Pero también encontré que hay dos maneras de hacer barbecho. Y dice: el barbecho supone un proceso agrícola donde se permite que las cualidades del suelo no se desgasten. Y existen dos tipos de barbecho. Está el labrado, aquel en que se quitan las malas hierbas, y sin labrar. Dentro de los barbechos labrados se encuentra el barbecho de labrado químico, en el que se elimina la maleza o la mala hierba por medio de herbicida, y el barbecho labrado mecánico, que tiene más efectividad, ya que es tratado con implementos que aceleran el proceso de descomposición al enterrar la hierba. Por ejemplo, el arado con disco. Está el que se usa la herbicida y está el que se labra con discos. Yo me crié en el campo y yo recuerdo cuando yo era pequeña que habían, por lo menos yo llegué a conocer a dos personas. Uno era don Fermín de León y el otro era Gerardo Reyes, que era el abuelo de mi esposo. Y yo recuerdo que cuando se sembraba la tierra, yo era pequeña, pero yo recuerdo que cuando se sembraba la tierra se hablaba con don Gerardo o con don Fermín. Ambos tenían unas yuntas de bueyes, que yo creo que eran más altos que yo. Aquellos bueyes había que decirle usted y tenga. Recuerdo el nombre de uno de los de Gerardo y uno de los de Fermín. Uno de los de Fermín se llamaba Relámpago, pero no me acuerdo cómo se llamaba el otro, porque todos tenían nombre. Y uno de los de Gerardo se llamaba Manzano. Pero yo recuerdo que cuando a ellos lo llamaban, primero se limpiaba el terreno. Nada de trimmer, nada de tractores, nada de tractores. Era con azada y machete o sable. Y el campesino venía y limpiaba todo el terreno, y luego la azada. Con la azada arrastraba esa primera capa. Y luego que el terreno estaba limpio, entonces era que llegaba don Fermín o don Gerardo. Y ellos venían por la calle con esos dos bueyes, con el yugo puesto, y él al frente con una varita nada más. Una varita bien finita. Con esa varita ellos dirigían esos bueyes. Cuando llegaban al terreno, ellos acomodaban sus bueyes, fijaban la vara a la dirección donde iban a abrir el surco, y agarraban el arado, que era como una cuchilla triangular con unos manubrios, y cuando hincaba el arado, que bajaba el pie, ahí le daba la orden a cada uno de esos bueyes. Y esos bueyes seguían derechito a la meta que tenían allí marcada, dirigidos por sus dueños. Iban abriendo el surco. O sea, la primera parte era remover toda la maleza. La segunda parte era hincar el arado. El arado abría la segunda capa, y en la tercera capa era la que se preparaba para depositar la semilla. Mientras yo leía esto, no podía evitar
analizarlo desde la perspectiva espiritual. Porque Dios le dice al pueblo de Israel a través de Oseas: es tiempo de hacer barbecho. El pueblo de Israel había entrado a enfrentar las consecuencias de la manera en que tomaron las decisiones, pero todos los profetas culminan con una sola palabra: restauración, restitución. Por lo tanto, aquí nuevamente Dios les hace saber: lo que hay que hacer primeramente es el tiempo de barbecho. Pero es interesante saber que en esa técnica de la agricultura, la tierra se tiene que dejar en reposo. Y nosotros hemos entrado en un reposo obligado, como les dije anteriormente en otras reuniones. Hemos entrado en un reposo obligado de parte del Señor en el durante y algunos el post huracán. Hemos estado en un reposo obligado donde hemos tenido que reflexionar, donde hemos tenido que evaluar muchas cosas, donde hemos tenido que invertir nuestras prioridades. Dios había dado unas instrucciones de un tiempo de reposo. Al sexto día Dios culminó esta obra, hizo al hombre, entró en el séptimo día en reposo. Luego dio instrucciones para que el pueblo continuara con esos procesos de reposo, y le dio esas mismas instrucciones para que la tierra también tuviera su tiempo de reposo. Esto no es un antojo del Señor, esto no es un capricho del Señor, esto tiene una intención, porque nuestro Dios es intencional. Y nosotros tenemos que saber que nuestro Dios es intencional, por lo tanto, todo lo que Él ha creado y el propósito lleva una intención. Cuando estudiaba y leía el proceso del barbecho, veía que uno de los detalles era que la tierra tenía que dejarse en reposo, porque es en el tiempo de reposo donde ella recupera la humedad. Es en el tiempo de reposo donde ella se revitaliza. Es en el tiempo del reposo donde ella se remineraliza nuevamente. Es en el tiempo del reposo donde ella recupera todas las cualidades con las que Dios la creó. ¿Por qué? Porque la tierra ha estado dando de esos nutrientes a la semilla que tenía encargada. O sea, la tierra recibe la semilla y se encarga de enviar a esa semilla todos esos nutrientes para que esa semilla nazca saludable, sea un fruto abundante y apetecible. Y como se ha dado al 100 para lograr su objetivo, necesita en un tiempo reposar para recuperar nuevamente su vitalidad y recibir nueva semilla. Amén, iglesia. Y nosotros como iglesia, los líderes que constantemente estamos dándonos para lograr que el fruto, la semilla, las personas sean vitalizadas por el poder del Espíritu, y estamos impartiendo esas palabras de esperanza, y estamos dando esa palabra medicinal, y estamos atendiendo constantemente ese fruto que eres tú, que soy yo. Estamos constantemente ministrando esa sanidad, ese levantarse. Necesitamos un tiempo de reposo donde Dios pueda nuevamente nutrirnos, donde Dios pueda nuevamente renovar nuestra fuerza, donde Dios nuevamente pueda agudizar nuestros sentidos espirituales y continuar recibiendo nuevas semillas para seguir haciendo el trabajo. Entonces, la otra parte, que es la que se usa la herbicida, estos son los que quieren hacer los procesos acelerados, los que dependen de elementos externos, los que dependen de la mucha actividad, los que dependen de todo esto, producen fruto, pero ese fruto ya viene mentalizado con que servir a Dios es con mucha actividad, es con elementos externos, y ese es el fruto que
nos comemos y que luego vienen el montón de diagnósticos por las consecuencias de eso. Entonces nosotros tenemos frente a nosotros dos generaciones. Hay una generación que ha crecido a través del herbicida y hay que llevarlos en un proceso de detox. Pero está el otro proceso que dice que es el mejor, que es aquel que en el tiempo de antes se usaba el arado, pero ahora es el disco. Esas máquinas que tienen un brazo que tienen disco, ¿no? Y van fertilizando y van preparando el terreno con sus propios nutrientes, y estos son los que producen un fruto orgánico, sin contaminantes, sin herbicida y sin fertilizante, sino que han recibido del diseño de Dios, que saben que los procesos son importantes en la vida. No andan buscando atajos, no andan buscando caminos cortos ni caminos fáciles. Entienden que todo tiene una intención, que todo tiene un propósito divino, que Dios sigue reinando y gobernando sobre todo, que tiene un tiempo perfecto para todo, y eso produce madurez espiritual, carácter de Cristo, y no se desalientan en los momentos difíciles. Saben esperar en el Señor. Entonces el Señor dice, es tiempo de hacer barbecho. Es tiempo de permitirle al Espíritu Santo que haga un recorrido por el terreno, mira de aquí, este terreno, y comience a hacer barbecho, y que no use herbicida, que Él mismo saque a la luz, como dice David en su oración: escudriñame, sondéame, busca en las profundidades de mi ser, mira a ver lo que hay dentro. David dice, aquellas cosas de las que ni siquiera yo estoy consciente de que están ahí. Y ese es el problema, que como ni siquiera yo estoy consciente de que están ahí, es precisamente desde mi inconsciente que a veces terminan gobernando o dirigiendo mis acciones y mis actitudes. Y David dice, haz un sondeo, busca profundamente en mí. Y este es un tiempo donde debemos decirle al Señor: Señor, en quietud y reposo está mi salvación. En quietud y reposo veré tu mano obrar. Pero mientras tanto, Señor, haz un barbecho en mi vida. Lo que a mí me toque hacer, yo lo voy a hacer, Señor. Lo que no esté en mis manos hacer, yo te pido que a través de tu Santo Espíritu lo hagas. Y mire, créame que el Espíritu Santo va a comenzar a hacer barbecho. Y el Espíritu Santo nos va a hacer saber qué cosas tenemos que arrancar y erradicar de nuestras vidas. Porque en el fondo de nuestro corazón siempre sabemos a qué cosas debemos renunciar. Es que nos cuesta renunciar. En el fondo del corazón sabemos las cosas que tenemos que erradicar, las relaciones que tenemos que cortar, el coqueteo que tenemos con alguna tentación, cualquier espíritu no perdonador, cualquier resentimiento guardado. Yo le decía al muchacho que limpia el patio en casa, yo le decía: mira, Onyx, voy a comprarme una cabra. Si no vas esta semana por casa, me voy a comprar una cabra, porque ya el pasto yo creo que no va a poder con el trimmer tuyo. O sea, él se echaba a reír porque yo lo que quería decirle es: ya es hora de que pase. Pero yo me pongo a observar. Mire, la palabra del Señor dice que la sabiduría está en las plazas, en las esquinas, en las calles. ¿Cuánto uno aprende observando y dejando que Dios, ¿verdad?, le traiga la enseñanza espiritual? Pero yo le digo: mira, Onyx, cuando el pasto está crecido, ¿qué trabajo te da? Porque la cortadora se te apaga cada rato, el saco de la cortadora de grama se te llena antes, si está húmedo el pasto se te va a complicar. Pero si mantienes el pasto en control, pues es más fácil.
pasas la máquina, se va hasta solita, tú solamente la diriges como la yunta de los bueyes con una varita ahí. Pero el asunto es que nosotros teníamos una propiedad antes de estar donde estamos, y aquella propiedad, cuando la obra comenzó, cuando la iglesia comenzó, aquello era una casa grandísima, tenía unas terrazas bellas y en un lugar muy estratégico allí en Humacao. Y entonces, pero ¿qué pasa? Era una casa, era doméstica, vivía una pareja, era un psiquiatra retirado y su esposa, que era artista, pintaba cuadros y tenía una galería espectacular que se veía todo el pueblo de Humacao. Bueno, aquello le llamábamos el milagro de la montaña. Entonces, cuando la compramos, se convirtió en iglesia y ya no eran 2 personas las que vivían. Ya comenzó a crecer la iglesia, el grupo comenzó a crecer, pero los baños seguían siendo los mismos baños de la casa doméstica. Y comenzamos a confrontar un problema. Semanalmente se desbordaban los baños. No las aguas del excusado, sino más bien todos los desagües, porque era mucha la cantidad del fregadero, las meriendas que se preparaban, el uso constante, y cada rato teníamos que mandar a buscar un plomero y resolver. Eso era semanal. Hasta que en un momento dado yo le dije, mira, yo no quiero que esto me vuelva a ocurrir, y menos un domingo, tanta visita, ya estábamos como salchichas en pote allá arriba. Entonces, este plomero vino y hizo una evaluación completa del terreno y encontró todos los respiraderos y comenzó a abrir todos los respiraderos que encontró en la montaña. Eso ayudó un poco y disipó, porque al destapar los respiraderos pues fluía mejor el agua. Pero él me dijo estas palabras: mire, pastora, yo les recomiendo que mensualmente usted le eche estos líquidos a la tubería, porque de esa manera va a minimizar el riesgo de que se vuelva a desbordar. Así que mensualmente nosotros le echábamos ese líquido, nunca más tuvimos ese problema. De hecho, no duramos mucho tiempo allí, ya estamos en las nuevas facilidades, ya llevamos 8 años en las nuevas facilidades, pero el asunto es que inmediatamente yo no pude evitar relacionarlo con nuestra vida espiritual. Y hablando de barbecho, que quizás vamos de un extremo de la tierra a la tubería, si nosotros descubrimos por la dirección del Espíritu dónde es que está el problema, ¿por qué tengo que esperar que las aguas se desborden? Si descubrimos que la tubería seguía siendo doméstica para la cantidad de gente que estábamos recibiendo, pues yo no tenía que esperar que se desbordaran. Lo primero fue los desagües, los respiraderos, destaparlo. Número 2, mensualmente un mantenimiento. Y en nuestra vida espiritual yo no tengo que esperar que crezcan los abrojos, las espinas, la mala hierba. Yo no tengo que esperar que se me desborden las situaciones. Yo sé que tengo que dar un mantenimiento. Si el Espíritu Santo hizo una limpieza en el terreno de tus pensamientos, si el Espíritu Santo ha hecho una sanidad interior en ti, esta iglesia constantemente está dando charlas de sanidad interior. Aquí hay unos seminarios, parte 1, parte 2, parte 3, que la pastora año tras año tras año está dando. Las escuelas de consejería, eso es mantenimiento. Yo no tengo que esperar que crezcan espinos y abrojos en mi terreno. Yo soy responsable de dar mantenimiento, porque el apóstol Pablo dijo que el Señor había hecho una obra en nosotros que nosotros no podíamos hacer. Pero luego dice, ahora les toca a ustedes hacer morir todo lo terrenal que haya en vosotros. Toda amargura, todo enojo. ¿Sabe? Esa es mi responsabilidad. Si Él ya metió la máquina del Espíritu y arrancó toda la maleza de mi pasado y perdonó mis pecados y me hizo un nuevo terreno, una nueva parcela para que Dios depositara sus pensamientos en mí, a mí me toca dar el mantenimiento. No voy a esperar que crezca el pasto y tampoco voy a esperar que la tubería se llene, ¿no?
Entonces, ¿qué podemos hacer? Pedro dice, y cuidado que yo he escuchado conferencias de guerra espiritual y de las armaduras, que de hecho a veces, ¿verdad? Yo misma hago mi propio análisis de cuando una persona va a un taller de guerra espiritual y parte de la premisa de Efesios 6, 10 o 11 en adelante. Y yo digo, pero es que esa no es la premisa, esa es la conclusión. Realmente él está hablando primeramente de identidad recuperada en Cristo, luego está hablando de el orden de autoridad y cómo yo me tengo que someter a ese orden de autoridad, y dice al final, por lo demás, o sea, si sabes quién eres en Cristo, qué es lo que se te ha dado y vives en autoridad y en orden de autoridad, entonces lo único que te falta es ponerte la armadura del Señor. Pero hemos escuchado la sangre del Cordero de Dios. Pero esta semana, mientras estudiaba todo esto, vi este versículo bíblico y yo dije, bingo, esa parte no la dicen. Ármate con el pensamiento de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 1 y 2, la palabra del Señor dice que nos armemos con el pensamiento de Cristo. Lo dice en su palabra. Mire, Pedro, que decía que Pablo decía muchas cosas lindas que él no las entendía, pero que eran bien buenas, ahora dice, el arma más poderosa que puedes tener en los procesos de la vida es armarte con la mente de Cristo. El versículo 1 dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. El versículo 2 dice, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Hay otra versión que dice, en ese mismo capítulo, hay una versión que dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado para no vivir en el tiempo que resta en esta carne. Otra versión dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Número 1, iglesia, es tiempo de hacer barbecho. No le permitas a nadie que en el terreno de tus pensamientos, en el terreno de lo que nosotros le llamamos la mente, que en el terreno de tu cerebro traigan ni herbicidas ni fertilizantes. Dile al Espíritu Santo que con su propia vida, que con la propia unción que Él porta, lo que Él es, que Él mismo personalmente sea el que haga barbecho. Y tú y yo somos responsables de mantener ese terreno limpio, quitando los espinos y los abrojos. Número 2, porque es tiempo de buscar al Señor. Y el profeta dice, en quietud y reposo, en ese silencio, en ese proceso de intimidad. Y hago la salvedad porque a la iglesia se le hace énfasis. Tiempo de intimidad. Tiempo de intimidad no equivale a tiempo de oración. No equivale a tiempo de pedir. Esto está representado precisamente en la intimidad de una pareja. Yo no quiero pensar en el tiempo de la intimidad de una pareja que la esposa saque la lista de todo lo que hay que comprar. Y hay que pagar la luz, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, porque eso va a apagar ese tiempo de intimidad.
En el tiempo de intimidad, lo primero es que se busca comodidad. En el tiempo de intimidad, la atmósfera tiene que ser la adecuada. El ambiente tiene que ser el propicio. Y es un tiempo de quietud y silencio, de reverencia y adoración al Señor. Es el tiempo de amoríos con Dios. Es el momento donde Él vierte sus pensamientos, donde Él vierte su vida en tu vida. Cuando nosotros analizamos lo que es intimidad a la luz de la santidad de Dios, un Dios santo, un Dios que diseñó eso para el matrimonio y que lo usa de referencia para el tiempo con Él, pues entonces yo tengo que buscar el mejor momento. No es la hora en que tengo sueño, no es la hora en que tengo 20 cosas pendientes en mi cabeza. Mi oración personal con Dios, mi devoción con el Señor, mi tiempo de diario con el Señor es una, pero ese momento de intimidad es de quietud, silencio, reconocimiento, de amorío, donde le doy rienda suelta a mi ser y permito que el ser de Dios tome todo dominio y me revele sus pensamientos, me abrace con su amor, me inunde con su gracia, fertilice mi vida con su vida. Iglesia del Señor, analízalo con la mente de Cristo. Ese es el momento en que Él nos transmite su seguridad, su paz en el camino donde andamos. Es entonces donde nos sentimos renovados, restaurados, amados, empoderados para continuar haciendo lo que hay que hacer. Así que es tiempo de buscar al Señor, ese tiempo de quietud y reposo. Y número 3, porque Él enviará lluvia de bendición para aquellos que han preparado el terreno para esa lluvia de bendición. Este es el año de restitución, iglesia. En este año de restitución es tiempo de hacer barbecho, es tiempo de buscar al Señor. Él enviará lluvia de bendición. Todos necesitamos esa lluvia de bendición, pero solo el que prepara el terreno es sobre el cual Dios enviará la lluvia. Yo le invito a que inclinen su rostro en este momento. Quiero hacer una oración y a la misma vez, si hay entre nosotros alguien, yo sé que Denise hizo un llamado bello, lindo, y aquí Dios ha ministrado de una forma espectacular. Pero si alguien siente que su terreno está totalmente árido y seco, siente que ya no tiene ni siquiera fuerzas para limpiar su terreno, si alguien llegó aquí con una sed de una experiencia vital con el Señor, de recibir ese abrazo del Señor, yo te invito en esta mañana. Si tú estás aquí, fuiste invitado por alguien o alguien te avisó de esta reunión y llegaste aquí y todavía no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito en esta mañana, porque Él anhela abrazarte, Él anhela traer lluvia sobre tu terreno, Él anhela limpiar tu terreno, quitar todo temor, toda duda, quitar de ti toda ansiedad, todo estrés, todo desánimo, todo sentimiento de tristeza profunda que ha querido gobernar el terreno de tus pensamientos. Él está aquí hoy para llover sobre tu terreno y que puedas entrar nuevamente en esa comunión linda con el Señor, y que este año puedas recibir la restitución de lo que hayas perdido en años anteriores. Este es el mejor momento. Abba, Padre, aquí estoy delante de ti. Gracias por tu palabra que da dirección a nuestras vidas. Gracias porque tu palabra es lumbrera en nuestro caminar, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro caminar. Tu palabra nos dice dónde estamos y hacia dónde debemos dirigirnos. Gracias, Señor,
Porque esta iglesia, Dios, esta iglesia que ha estado recibiendo la dirección del Espíritu, y hay paz y seguridad en la dirección en que la llevas, tú traerás una lluvia de bendición. Mientras tanto estás preparando el terreno, Señor. Tu Santo Espíritu está preparando el terreno. Espíritu Santo, el que escudriña las mentes y los corazones eres tú. Revélanos tal y como somos. Todas aquellas cosas que hayan en nosotros que necesitan ser erradicadas, Señor. Espíritu Santo, sácala a la luz. Saca a la luz todo lo que esté en oculto, Señor. Tráelo al terreno de nuestra conciencia para confesarlo ante tu presencia. Porque cuando tú sacas a la luz lo que está en oculto, siempre es para restaurar, siempre es para sanar, siempre es para levantar, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú escudriñes nuestros pensamientos y lo profundo de nuestro ser, y saques a la luz lo que esté en oculto en nuestra conciencia para confesarlo delante de ti. Espíritu Santo de Dios, fluye libremente, fluye libremente. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En este tiempo de barbecho, en este tiempo de buscarte, Señor. Tú nos enseñas en tu palabra si entresacares lo precioso de lo vil. Que podamos, Señor amado, entresacar, arrancar, erradicar todo espino, todo abrojo al que le hayamos dado lugar en nuestros pensamientos. Y fertiliza con tu amor, humedece nuevamente nuestro terreno y prepáranos, Señor, para la semilla que hemos de recibir. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Así como el terreno cuando se hace barbecho y recupera sus propios nutrientes, cuando el Espíritu Santo hace barbecho en nuestros pensamientos, cuando el Espíritu Santo hace barbecho en nuestras vidas, lo que está sacando a flote son las mismas capacidades que el Señor ya había puesto en nosotros. Lo que el Señor hace es que agudiza todas esas capacidades de razonar, de ejecutar, de inhibir, de exponernos. El Espíritu Santo comienza a hacernos más resilientes ante cada situación. Él nos dice: he puesto estas capacidades, esta, te confundiste con esto, pero hoy yo estoy haciendo barbecho para que sepas que he puesto en ti el potencial para que enfrentes cada desafío de la vida. He puesto en ti la inteligencia, he puesto en ti el conocimiento, he puesto la ciencia, he puesto la sabiduría. En este terreno que se llama cerebro, te he facultado con las mismas facultades, y valga la redundancia, con las que doté a mi Hijo Jesucristo. Por eso ármate de su pensamiento, ármate de su manera de ver la vida. Ármate de su manera de asimilar las circunstancias difíciles. Las mismas capacidades que se le dieron a Jesús son las mismas que están en nosotros. Esa capacidad de aprender, esa capacidad de crecer, de madurar,
Y lo más espectacular, Pablo decía, aunque este hombre exterior se va deteriorando, pero el interior se va renovando. Pablo no sabía de neuroplasticidad ni de plasticidad cerebral, pero a lo que se refiere es a todas las capacidades que Dios le dio al cerebro. Él decía, mi cuerpo se va desgastando, pero este sistema sofisticado quiere conocer más de Dios, quiere entender más de la vida, porque si algo interesante Dios le dio como cualidad es que tu cerebro no envejece. No envejece. Cuando Él dijo, ámame con toda la fuerza de tu ser, nunca te dijo con el 10%. Eso es un mito. Hay actividad en todo ese sistema neuronal. Lo que pasa que por mucho tiempo atrás los instrumentos que usaban para medir, pues obviamente el alcance de su medición era el 10% de una actividad. Y en ese momento se escribió: la medición registrada en toda esta masa registra esta área actividad. Es un 10% de la medición de esa masa. Pero la instrumentación que hay hoy en día, que te la tiran hasta tridimensional y en colores, dice que hay actividad en todo. Yo no creo que Dios me haya pedido que yo le ame con el 10% de mis capacidades, cuando Él fue el que las diseñó y me las colocó a mí. Él está diciendo: mi pueblo necesita ser barbecho, porque se han limitado en su entendimiento de mí, en su conocimiento de mí. Mi pueblo, dice la palabra, que perece por falta de conocimiento, pero no le está reclamando al pueblo, le está reclamando a los líderes que le limitaron en su crecimiento. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque es una iglesia de avanzada, de ciencia y conocimiento. Iglesia del Señor. Y el Señor está diciendo: el terreno al que yo me refiero es el terreno de las capacidades cerebrales que yo he puesto en ustedes, de lo ilimitado. Y nosotros hemos limitado el potencial de Dios al creernos las mentiras y las limitaciones de la vida. Dios ha colocado su inteligencia. Dijo el profeta Daniel: en los últimos tiempos la ciencia irá en aumento. Nunca la ciencia, por más que vaya en aumento, irá frente a Dios, porque Él es el Dios de toda ciencia y de todo conocimiento. Pero si lo digo de Dios, lo digo de la iglesia. La iglesia tampoco tiene que ir detrás de la ciencia. La iglesia ha sido llamada para ir un paso al frente de la ciencia. La ciencia debe confirmar nuestra teología y nuestras creencias. Y Él ha puesto en nosotros el potencial ilimitado. Pero los espinos y los abrojos que hemos dejado crecer nos han llevado a vidas limitadas. Eso no nos exime de las pruebas, del sufrimiento y de los procesos difíciles, pero es ahí donde yo me tengo que armar del pensamiento de Cristo y ver la vida como Él la vio desde su biología y entender los asuntos divinos desde su humanidad, pero con un cerebro equipado con el espíritu ilimitado con que Dios lo creó, igual que a ti y a mí en el nuevo nacimiento. No hay límites excepto el que yo quiera poner. La lluvia del cielo viene, y viene de manera torrencial, y será el año de restitución para aquellos que preparen el terreno a recibir la abundancia de Dios. Les bendigo, Dios les guarde, y el próximo martes continuamos desde otra perspectiva el mismo tema: odres. Vamos a ver si nosotros nos sumergimos, porque algunos están, mire, como el cuero de la pandereta pentecostal. No ustedes. Como dije anteriormente, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo para los que traigan. Amén.